8 grados centígrados en Apóstoles, ¿eh? Una mínima que, la verdad, te obliga a sacar esa campera pesada del fondo del placar. Totalmente, esa que huele a naftalina todavía. Tal cual. Y a abrazar el mate con las 2 manos antes de juntar el coraje necesario para salir a la calle. Un frío brutal que hoy atraviesa toda la provincia de Misiones. Y mira que la máxima, con suerte, va a arañar los 22 grados allá por Montecarlo, ¿eh? Sí, es una jornada durísima en lo climático. Exacto. Esa es la realidad de la calle hoy. Pero a ver, mientras gran parte de los misioneros cuentan las monedas para ver si llegan a fin de mes o si pueden pagar una simple garrafa, a 1000 kilómetros de acá, un diputado llega al Congreso Nacional manejando una camioneta futurista de más de $200.000. Es una locura, una disonancia tremenda. Ni hablar. Bienvenidos a un nuevo panorama de noticias en Ahora Misiones Noticias, un análisis profundo donde la economía real y esta especie de burbuja política chocan de frente. Y bueno, nuestra misión hoy es tratar de entender el porqué de todo esto. Y es un contraste que golpea más fuerte que la helada de esta mañana, digamos. Me parece fundamental que marquemos de entrada que ese frío del que hablabas no es puramente meteorológico. Claro, se siente en los bolsillos. Exacto. Hoy tenemos un clima económico e institucional que también viene con temperaturas bajo cero. El desafío que tenemos por delante en esta edición es desarmar este rompecabezas de información. Que no es foco, ¿eh? Hay muchísimo material. Es muchísimo. O sea, no vamos a quedarnos en la simple lectura de los titulares o en esa indignación rápida de las redes sociales. Vamos a analizar los mecanismos detrás de estas noticias, entender cómo un recorte presupuestario allá en Buenos Aires termina afectando directamente al comerciante en Posadas o al jubilado en Tucumán. Me gusta mucho esa imagen, lo de desarmar los mecanismos, porque a veces da la sensación de que la economía del país es un motor que está fundiendo bielas por falta de aceite, y mientras tanto, los mecánicos se la pasan discutiendo de qué color van a pintar la carrocería. Es la analogía perfecta, sí. Pero bueno, empecemos por nuestro territorio, por la agenda misionera. Una agenda que hoy oscila entre las urgencias de la billetera, las necesidades muy concretas de los barrios y una rosca política que, francamente, a veces parece guionada por un novelista de ciencia ficción. Totalmente. Si hablamos de la billetera y de organizar la rutina para quienes nos escuchan, hoy es un día clave de cobros esenciales. Exactamente. Es el día donde el Estado inyecta esa liquidez necesaria en el sector más vulnerable. A ver, si el documento termina en 3, hoy se acreditan las jubilaciones de la mínima. Un alivio necesario para nuestros abuelos. Ni hablar. Y también ese paraguas de contención social que incluye la asignación universal por hijo, el plan Progresar y la tarjeta alimentar. Es dinero que, convengamos, no va al ahorro, bajo ningún punto de vista. No. Ojalá. Eso va a la calle directo. Claro, va directo y de inmediato a la panadería, al almacén del barrio. Es consumo de pura supervivencia. Y a todo esto, súmale las pensiones no contributivas para los documentos terminados en 6 y 7 y prenatal y maternidad para los 2 y 3. Y en ese mismo nivel de supervivencia diaria, digamos, hay herramientas que los municipios despliegan y que son vitales. Hoy, por ejemplo, para organizar la mañana, el operativo itinerante del programa Ahora Gas está en Apóstoles. Un dato importantísimo con este frío. Obvio. Y en Posadas, atención, el quirófano móvil de Limusa se instaló en el barrio San Jorge. Y un dato no menor para la salud pública urbana de nuestra ciudad es que hay recolección de neumáticos en Miguel Danús y Santa Rita. Claro, que parece un detalle menor, pero es clave. Exacto, es la prevención básica y fundamental contra el dengue. Además, les recordamos que el boleto estudiantil misionero sigue operando ahí en el Jardín Botánico Alberto Roth. Son todos estos engranajes pequeños que mantienen, en definitiva, la ciudad funcionando. Sí, pero, a ver, mientras los ciudadanos de a pie intentan sostener esos engranajes diarios y cotidianos, en la superestructura política e institucional los movimientos son casi tectónicos. Sí. Contanos un poco de eso. Mira, a nivel municipal, el Consejo Deliberante en Posadas ya está en plena sesión ordinaria número 8 desde las 9 de la mañana. Y si subimos al plano provincial, el Partido Justicialista Misionero acaba de cerrar un capítulo histórico, digamos. Lo de la intervención, claro. Exacto. Cristian Humada asume la presidencia en la sede recuperada.
Y con este movimiento se desactiva oficialmente esa intervención que había ordenado Cristina Kirchner allá por 2025. O sea, es un reacomodamiento enorme de todo el tablero peronista local. Pero espera, frenemos un segundo en esto de lo institucional, porque hay una situación puntual en la política provincial que te genera, como mínimo, un cortocircuito mental grave. Ya sé por dónde vas. Sí, me refiero al caso de Ramón Amarilla. Para poner en contexto a la gente que por ahí no lo recuerda en detalle, estamos hablando del ex policía que lideró la rebelión policial de 2024. Sí, un momento de muchísima tensión. Totalmente. Bueno, este hombre fue procesado, estuvo casi un año preso y logró ser electo diputado provincial desde una celda. Y ahora, sentado cómodamente en su banca, avisa que va a votar en contra del proyecto de ficha limpia que impulsa el oficialismo. Es tremendo, sí. Y su argumento es que la causa por sedición que tiene fue armada. A ver, yo te pregunto, y explícame el mecanismo acá. ¿Cómo procesa el misionero promedio que alguien legisle desde ese lugar y encima bloquee leyes de transparencia? Parece una burla al sistema. A ver, es que ahí chocan dos lógicas del sistema democrático. Por un lado, tenés el andamiaje legal más estricto. La Constitución garantiza, nos guste o no, la presunción de inocencia. Mientras Amarilla no tenga una condena firme, el sistema le permite ser candidato y asumir su banca. Claro, la ley actual se lo permite. Exacto. Y la ley de ficha limpia busca cambiar justamente esa regla, estableciendo que con una condena en segunda instancia ya quedes inhabilitado. La paradoja sistémica, o este cortocircuito que vos bien mencionas, es que hoy el voto de una persona cuyo prontuario es el epicentro mismo del debate, tiene el peso institucional para frenar esa ley. ¿Es de locos? O sea, es la democracia viéndose obligada a tolerar sus propias contradicciones, digamos. Es una disonancia tremenda. Y la verdad me da el pie perfecto para cruzar la frontera de Misiones y meternos de lleno en el panorama nacional. Porque si hablamos de disonancia cognitiva, lo que está pasando a nivel país ya roza lo surrealista, directamente. Ni hablar, es otro nivel. Pero antes de meternos de lleno, vale una aclaración súper necesaria para quienes nos acompañan del otro lado. El mapa de noticias nacionales de hoy está cargado de pólvora política y posturas muy, pero muy enfrentadas. Muy polarizado todo. Totalmente. Nuestro objetivo acá no es subirnos al ring de ninguna de las facciones, sino desmenuzar los hechos objetivos para entender cómo las decisiones de estas cúpulas terminan impactando en la góndola del supermercado o en la boleta del gas a fin de mes. Y el ejemplo más claro de ese impacto, me parece, es la batalla campal que se está dando ahora mismo en el Congreso por la famosa ley de zona fría. Uy, sí. ¿Qué tema ese? A ver, para entender el mecanismo de esto, esta ley es, básicamente, un sistema de subsidios cruzados que abarata el gas en regiones de muy bajas temperaturas. El tema es que el oficialismo, La Libertad Avanza, avanzó con un dictamen para barrer con este beneficio en lugares enormes como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. O sea, dejan afuera a medio país. Exacto, dejando la excepción solamente para la Patagonia, Malargüe y La Puna. El argumento oficial, y esto lo escuchamos en voz de legisladoras como Laura Rodríguez Machado o Silvana Giudici, es que este sistema termina subsidiando a los ricos. Claro, lo de las piletas. Tal cual. Literalmente hablaron de que el Estado no puede seguir subsidiando piletas climatizadas. Claro, pero a ver, por otro lado, Unión por la Patria propone exactamente lo contrario en su dictamen. No solo piden mantenerlos, sino ampliar los beneficios a las llamadas zonas cálidas. Y advierten, lógicamente, que eliminar la zona fría va a detonar tarifazos impagables para la gran mayoría de la clase media y baja. Es un choque de visiones absoluto. Y acá te pregunto, más allá de estos discursos de barricada de un lado y del otro, ¿cuál es el impacto real? Porque los números de la economía que maneja la gente a diario están mostrando otra cosa. O sea, no estamos hablando precisamente de familias llenando piletas climatizadas en el patio. Exacto, nada que ver. Si miras los datos duros, que es lo que importa, el efecto dominó sobre la economía real es devastador. O sea, no es una discusión teórica de pasillo. Hoy mismo, YPF vuelve a subir los combustibles un 1%, lo cual encarece toda la cadena logística del país. Otra vez la nafta. Y eso se traslada a los precios. Automáticamente. Y fíjate las provincias. En Córdoba, la inflación del primer trimestre fue brutal, casi del 8,5%, empujada principalmente porque la luz y el gas ya saltaron más de un 20% ahí. Es insostenible.
Y en Mendoza están en alerta máxima, porque calculan que si les sacan la zona fría, la factura salta un 43% de golpe. El mecanismo es muy simple. Cuando el costo fijo de los servicios básicos sube por ascensor, el consumo privado se desploma. Lógico, la gente no tiene de dónde sacar. Tal cual. Por eso vemos que el consumo privado cayó un 0,6% interanual en abril. Y un dato clave en nuestra cultura. El consumo de carne vacuna lleva 9 meses seguidos en caída libre. Que claro, y fíjate cómo eso derrama, o más bien seca, a otros sectores de la economía. Hablemos del turismo, que históricamente es lo que salva muchas economías regionales en temporada baja. Está sufriendo muchísimo. Está sangrando. Los hoteleros de La Pampa están literalmente pidiendo a gritos un alivio fiscal para poder pagar los aguinaldos ahora. La gente recorta primero lo que no es esencial. El ocio, los viajes, las escapadas de fin de semana. Es el primer gasto que se tacha en la lista. Y acá es donde entra el verdadero choque de planetas que mencionamos al principio del programa. Tenías a un país entero ajustándose el cinturón un agujero más, haciendo un esfuerzo enorme, y al mismo tiempo te desayunas con el escándalo de los hermanos Adorni. Así es. Y este me parece que es el punto de quiebre en todo el relato de la austeridad gubernamental. Totalmente. Por un lado lo tenés a Francisco Adorni, el hermano del vocero presidencial, que fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito. El tipo se compró un vehículo de altísima gama, un Jeep, y canceló un crédito hipotecario de 60 millones de pesos en un solo año. En un año donde no hay plata, supuestamente. Exacto. Y por otro lado, la justicia investiga a su hermano, el propio Manuel Adorni, por pagar $21.000 en efectivo para alquilar una casa en un country de lujo en Indiocuá. Billete sobre billete, ¿eh? Y además se le detectaron movimientos por $80.000 en criptomonedas no declaradas. Es obsceno. Y, a ver, la frutilla del postre de este nivel de ostentación es ver la imagen del diputado oficialista Manuel Quintar llegando al Congreso Nacional a bordo de una Tesla Cybertruck. Una imagen que dio la vuelta por todos lados. Sobre la promesa de ajustar a la casta y pedirle sacrificio a la gente. ¿Cómo reacciona el sistema político ante una provocación así? Y el sistema reacciona protegiéndose a sí mismo, como si fuera un organismo vivo, ¿viste? Cuando la oposición, que abarcó desde sectores de izquierda hasta la coalición cívica, intentó armar una sesión especial para censurar o interpelar a Adorni, directamente no hubo quórum. O sea, miraron para otro lado. Sí, la sesión fracasó rotundamente. Es decir, ante una crisis de ética pública flagrante y a la vista de todos, la política tradicional cierra filas y bloquea el debate. Esa es la verdadera disonancia cognitiva de la que hablamos. La narrativa de que no hay plata se resquebraja por completo cuando el ciudadano ve que los sacrificios son completamente asimétricos. Y esa asimetría, digamos, es la que termina detonando las tensiones fuertes en el interior del país, que es donde verdaderamente se paga el costo del ajuste. Porque, a ver, hablemos de las provincias, que hoy el mapa federal está al rojo vivo. Está ardiendo. Empecemos por las universidades, por ejemplo. Tenés a la Universidad de Buenos Aires, la UBA, dando un paso extremo, inédito, que es pedir auxilio directamente a la Corte Suprema de Justicia por su financiamiento. Mientras gobernadores que son aliados al oficialismo, como Cedero en Chaco, salen a avalar las auditorías nacionales a las universidades. Y el mecanismo detrás de esa asfixia presupuestaria se ve muy claro en lugares como Tucumán. Lo de la Facultad de Medicina, sí. Exacto. En su Facultad de Medicina estamos viendo renuncias masivas de docentes. Y lo fascinante y trágico a la vez, digamos, es lo que explica el propio decano de la facultad. No renuncian solamente porque los sueldos quedaron por el piso, que es real, sino que renuncian por un destrato simbólico constante. Es que ello pesa muchísimo. O sea, cuando desde el poder central se estigmatiza continuamente el trabajo docente, el profesional lógicamente siente que su esfuerzo no vale absolutamente nada. Y ahí es cuando el sistema educativo empieza a vaciarse de talento. Y el efecto dominó lamentablemente no termina ahí. Hacemos un paneo rápido por el país y vemos las consecuencias directas de cortar la manguera de los fondos nacionales. Sí, hay conflictos por todos lados. Mira, en Chaco, Nación frenó fondos que son vitales para rutas y para algo tan básico como el agua potable. En Rosario, que sabemos que es un termómetro social durísimo, el sindicato de cadetes revela que 9.000 personas quedaron fuera del sistema formal. 9.000 personas es una locura. Sí,
y se refugiaron en el reparto en motos o bicicletas en condiciones de una hiperprecarización tremenda. Y en esa misma ciudad, el centro de día, Alas, está al borde del cierre, lo que dejaría a 30 familias vulnerables, chicos con discapacidad, literalmente en la calle. No son planillas de Excel, son familias que pierden su red de contención porque las obras sociales cortaron los pagos. Totalmente. Y los frentes de conflicto se multiplican por razones muy similares en otras áreas. En Entre Ríos, por ejemplo, el gobierno provincial les cerró la paritaria por decreto a los docentes de AGMR, lo que automáticamente desató un conflicto enorme en las escuelas. Lógico, nadie quiere que le cierren la discusión así. Y en Tucumán, además de lo de la universidad, tenés a los jubilados marchando a las sedes de PAMI porque ya no consiguen turnos médicos ni la medicación básica. Todo este panorama de altísima conflictividad contrasta fuertemente con algunas excepciones muy puntuales. A ver, ¿dónde hay buenas noticias? Bueno, lo que logró el gobernador Ignacio Torres en Chubut, por ejemplo, pudo desendeudar a su provincia con la nación, habilitando así el regreso de obras viales que estaban paradas, y logró frenar un paro del gremio estatal ATE a cambio de promesas de pases a planta. Claro, logró apagar el incendio con gestión. Exacto, pero es la excepción a la regla hoy. Es que es como si estuviéramos viendo dos películas al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, abajo, las provincias y la gente haciendo unos malabares imposibles para llegar a fin de mes. Y arriba, en los pasillos alfombrados del poder, la rosca política sigue jugando su propio ajedrez, debatiendo temas estructurales como si el tiempo no apremiara en absoluto. Viven en otro tiempo. En el Senado, por ejemplo, está en plena ebullición la reforma electoral para eliminar las PASO y establecer esta ficha limpia nacional, mientras al mismo tiempo se negocian, digamos, los pliegos de 70 jueces y el pago a fondos buitres y hasta compra de armas. Sí, y las internas partidarias no dan tregua en el medio de todo eso. En el peronismo, el exgobernador sanjuanino Sergio Uñac ya se lanza a la carrera presidencial marcándole la cancha durísimo a Axel Kicillof y avisa de entrada que, textual, no indultaría a Cristina Kirchner. Fuerte, rompiendo puentes desde el día 1. Sí, y del otro lado del espectro político, en la cúpula del propio gobierno, la vicepresidenta Victoria Villarruel escala su pelea con el ministro de Defensa Luis Petri. Ah, sí, eso está que arde. Está buscando ponerle una mordaza legal por haberla acusado de golpista. O sea, es un nivel de fuego amigo y de acusaciones cruzadas que consume muchísima energía institucional que debería estar puesta en la gestión. Totalmente. Energía que podría estar puesta en resolver los problemas de la calle. Pero, a ver, para oxigenar un poco el aire, salgamos del barro estrictamente político, porque hay hitos en la sociedad, en la agenda verde y en la justicia que cruzan el día a día de los argentinos. Sí, por suerte hay otras agendas avanzando. Por ejemplo, Uber acaba de lanzar su opción Ellas en todo el país. Es una función que permite que conductoras y pasajeras viajen solo entre mujeres, respondiendo a una demanda de seguridad en la calle que es urgente. Y en Santa Fe, atención a este fallo judicial que sienta un precedente espectacular. ¿Lo del jugador de fútbol? Exacto. Inhabilitaron de manera inédita a un jugador de fútbol del club de Totoras de disputar partidos oficiales porque es deudor de la cuota alimentaria. Básicamente, si no mantienes a tus hijos, no jugas al fútbol. Corta. Me parece perfecto. Son mecanismos legales que empiezan a adaptarse a demandas sociales muy, muy fuertes. Y pasa lo mismo en Salta, fíjate. Mientras la provincia vive un boom económico exportador fenomenal en todo el NOA, impulsado gracias al litio y la minería, Que están exportando un montón. sí, a la par lanzan un programa clave para capacitar a todos sus docentes en la detección temprana de abusos infantiles. Son esas noticias que muestran un avance real en la agenda de cuidados de la sociedad. Totalmente. O lo que pasa en la justicia de Chubut, donde finalmente sientan en el banquillo y mandan a juicio al sindicalista Jorge Taboada por el tristemente célebre caso del vacunatorio VIP. Ya era hora de que eso avance. Y ya que hablamos de agendas ciudadanas, lo de Entre Ríos este último tiempo es un mundo en sí mismo, ¿eh? Pasa de todo en Entre Ríos. Pasa de todo. Mientras la política tradicional ahí arde con unas internas candentes de La Libertad Avanza y el hito histórico de Sofía Gán, que se convierte en la primera mujer en presidir el Partido Socialista Provincial, hay un fuerte luto en la sociedad civil. Sí, una pérdida enorme. Falleció Juan Bautista Veronesi, un histórico del activismo ambiental,
figura recontraclave en lo que fue la lucha contra las papeleras. Y ese mismo espíritu ambientalista está hoy denunciando y en alerta por extranjeros que viajan a la provincia, a Entre Ríos, exclusivamente para cazar especies de aves autóctonas protegidas. Una locura que se siga permitiendo eso. Tal cual. Y la única buena noticia quizá para esa región ambientalmente hablando, Uruguay admitió que está revisando y que podría llegar a mudar la tan polémica planta de hidrógeno verde que proyectaban instalar justo frente a las costas de Colón. Un pequeño alivio para los entrerrianos en el río Uruguay. Y hablando de tensiones, alivios y pasiones, digamos, quizás el mejor reflejo de todo esto en nuestra cultura sea el deporte, que siempre funciona como un espejo gigante de la realidad social, con su lado recontrabrillante y su lado más oscuro. Totalmente. El deporte siempre nos cruza. Pasemos entonces a nuestro bloque deportivo. En la vidriera principal, allá arriba en la primera división, ya quedaron definidas las semifinales del torneo Apertura. Se vienen lindos cruces. Muy lindos. River, después de despachar bien a Gimnasia, va a recibir a un Rosario Central que llega súper envalentonado tras ganarle a Racing en un alargue totalmente agónico. Y por el otro lado de la llave, Argentinos Juniors espera por Belgrano de Córdoba. O sea, todo es expectativa, flashes y luces de estadio de primera. Claro, esa es la foto linda. Pero si rascas un poco la superficie y vas al fútbol del ascenso, te encontrás de golpe con la fragilidad absoluta del deportista. Es durísimo el ascenso. Mira lo que pasó en Deportivo Maipú. Todo era fiesta. Estaban goleando a Temperley 5-0. Un partidazo. Hasta que su defensor, Luciano Arnijas, sufre la peor lesión que puede tener un jugador. Rotura de ligamentos cruzados. Uf, qué dolor. Una jugada fortuita, mala suerte, y su carrera se frena en seco entre 6 y 8 meses. Y a eso súmale casos como el de Gustavo Fernández, que se tiene que ir prematuramente de Mitre de Santiago del Estero tras jugar apenas 9 partidos. O sea, el mecanismo del éxito deportivo es implacable. Un día sos la figura en la tapa y al segundo siguiente el cuerpo falla o los resultados no se dan y el sistema te expulsa. Es la crudeza pura de la profesión, sin red de contención. Pero a ver, si hablamos de nervios, de no tener red de contención, la verdadera atención de todos los misioneros hoy a la noche no está puesta en el fútbol. No, hoy la provincia se paraliza por otra cosa. A las 22:10 el tiempo se detiene acá en Misiones. Tercer juego de los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet. El Overa Tennis Club, nuestro querido OTC, se juega la supervivencia absoluta frente a Boca Juniors. Es a todo o nada hoy. Literal, la serie está 2-0 en contra, no hay margen de error. Es matar o morir deportivamente. Lo transmite Taizí Sports y créanme que la provincia entera, desde Posadas hasta Iguazú, va a estar haciendo fuerza por los celestes. Un partido que va a ser sin dudas de altísima temperatura. Y justamente, si ampliamos la mira de nuevo y cruzamos nuestras fronteras, vemos que alta temperatura es la definición exacta y literal para el panorama internacional hoy. Está todo muy tenso afuera, ¿no? Demasiado. Todo el continente americano parece haber entrado en ebullición simultáneamente. A ver, expliquemos este fuego cruzado diplomático a la gente, porque leyendo los cables parece sacado de la Guerra Fría. Tenemos a Estados Unidos ofreciendo $100 millones de ayuda directa a Cuba. Pero claro, el gobierno cubano lo rechaza de plano, afirmando que es una excusa para una intervención y que terminaría en un baño de sangre. Una retórica durísima. Y en el medio de todo esto, los propios demócratas en Estados Unidos pidiéndole por favor a Trump que baje un cambio y que desista de cualquier ataque. Y esa retórica tan inflamable se replica en toda la región, ¿eh? O sea, no es solo ahí. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene que salir a desmentir públicamente, calificando de ficción del universo, que la CIA haya asesinado al jefe del cártel de Sinaloa. Ficción del universo. ¡Qué locura tener que salir a aclarar eso! Sí, y todo esto mientras la justicia reabre investigaciones gravísimas por narcopolítica contra su propio gobernador, Rocha Moya. Y al mismo tiempo, bajando un poco en el mapa, en Colombia, el presidente, Gustavo Petro, afirma y dice tener pruebas de que los explosivos que detonan en su país entran cruzando las fronteras de Ecuador y Chile. Es que todos se acusan cruzado. Y a eso súmale lo de Bolivia. Atrapan en Santa Cruz al jefe del Comando Vermelho, esta red narcocriminal brasileña que es pesadísima. Un operativo gigante. Sí. Y mientras pasa todo esto de seguridad, Evo Morales lanza una marcha de 7 días para bloquear la privatización de empresas por parte del gobierno de Rodrigo Paz. Y bueno, y Ecuador por su lado postulando a María Fernanda Espinosa para liderar la ONU. Yo te escucho enumerar todo este panorama. Cárteles de la droga,
cruces diplomáticos de alto voltaje, explosivos, marchas masivas. Y la pregunta inevitable que te tengo que hacer, pensando en el misionero, es ¿cómo nos pega esto? Es la pregunta clave. Porque a simple vista parece súper lejano, un problema de otros, pero Misiones respira frontera por todos lados. ¿Cuál es el mecanismo de contagio de esta inestabilidad hacia nosotros en Argentina, y sobre todo en la provincia? Mira, el mecanismo de contagio es triple y es muy directo. No estamos aislados. Primero, tenés la presión sobre la seguridad fronteriza. Estas organizaciones criminales transnacionales, como el Comando Vermelho, operan como vasos comunicantes. Forman como vasos comunicantes. Exacto. Si las fuerzas de seguridad aprietan en Bolivia o en Brasil, las rutas del narcotráfico se desvían e intentan permear fronteras que son porosas, como las de Misiones. Segundo punto, el impacto comercial. Toda esta inestabilidad política en países vecinos frena acuerdos de integración, te encarece la logística y directamente frena exportaciones que son clave para Argentina. Y el tercer punto, me imagino que va por la política. Tal cual, el contagio ideológico. La polarización radicalizada que vemos hoy en Bolivia, o en este eje entre Washington y La Habana, valida automáticamente los discursos más extremos acá adentro. Y eso termina dinamitando cualquier intento de diálogo o de consenso político nacional. Queda clarísimo. O sea, lo que pasa a miles de kilómetros termina golpeando inexorablemente las puertas del río Paraná o del Uruguay. Ha sido un viaje muy intenso de hoy. Armamos la imagen completa de este rompecabezas. Desde la helada allá en Apóstoles y las tarifas de gas que se vuelven impagables, pasando por las contradicciones obscenas de los pasillos políticos nacionales, hasta la olla a presión que es todo nuestro continente. Muchísima información para procesar. Sí, y se nos ha esfumado el tiempo. Le recordamos que para profundizar en todas y cada una de estas historias, seguir el detalle fino de la noticia y estar actualizados el resto del día, la cita obligada es en nuestro portal ahoramisiones.com.ar. Así es. Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría compartir la frase diaria que nos sirve un poco para decantar toda esta información y bajar a tierra. El filósofo Aristóteles solía decir: el hombre que se para en el justo medio lleva el nombre de sobrio y moderado. Qué concepto tan difícil de sostener hoy en Argentina, ¿eh? Porque después de repasar este panorama a fondo, viendo a un país tan profundamente partido al medio, de un lado, las familias de a pie que hacen números en la mesa de la cocina, con muchísima angustia, porque no saben si van a poder pagar el gas en pleno invierno o si pierden su trabajo en un centro de salud que están recortando. Es la realidad de la mayoría. Y del otro lado, tenés a dirigentes que llegaron prometiendo austeridad absoluta, pero que se pasean en vehículos de $200.000 y manejan fajos de billetes de dólares en efectivo como si nada. Yo me pregunto, y les pregunto a quienes nos acompañan hoy, ese justo medio, esa moderación y sobriedad de la que hablaba Aristóteles, ¿es hoy una virtud ya inalcanzable para nuestra sociedad? ¿O se convirtió, tristemente, en un mito descartable, en una frase vacía que los dirigentes políticos recitan en campaña para quedar bien y olvidan en el instante exacto en que pisan las alformas del poder? Queda flotando esa duda. Se los dejo resonando. Piénsenlo. Abríguense mucho que la helada, al menos por hoy, sigue firme y que tengan una excelente jornada. Hasta la próxima edición.